Hola, buen día. En esta oportunidad vamos a hablar de redes neuronales convolucionales. Prácticamente las redes neuronales convolucionales son las redes neuronales aplicadas al manejo de imágenes, ¿no? Para, para entrar a ver todo esto de qué son estas redes neuronales, pues vamos a recordar eh, el concepto de las redes neuronales en sí. Y nos dice que estas son modelos matemáticos y están inspirados en el funcionamiento del cerebro humano, que se utilizan para realizar tareas de aprendizaje automático, conocidos como machine learning, y reconocimiento de patrones. Se componen de un conjunto interconectado de unidades de procesamiento llamadas neuronas artificiales. Cada neurona artificial es similar a una célula nerviosa en el cerebro humano y realiza operaciones simples. Estas neuronas reciben entradas, realiza una combinación lineal de estas entradas utilizando pasos asociados y luego aplica una función de activación no lineal para generar una salida. Estas salidas se propagan a través de las conexiones a otras neuronas, formando así una red de procesamiento distribuido. Las redes neuronales se organizan en capas con una capa de entrada, una o varias capas ocultas y una capa de salida. Las capas ocultas contienen neuronas intermedias que realizan transformaciones no lineales de las entradas antes de pasarlas a las capas siguientes. Cada conexión entre las neuronas tiene un peso asociado que se ajusta durante el entrenamiento de la red. Ahora pues veamos qué son las redes neuronales convolucionales. Estas redes, conocidas también como CNN por sus siglas en inglés, son un tipo especializado de redes neuronales artificiales, diseñadas para procesar datos con una estructura de cuadrícula, como imágenes o datos de series de tiempo. Fueron inspiradas en la organización visual del sistema nervioso de los animales, especialmente en el córtex visual del cerebro humano. A diferencia de las redes neuronales tradicionales, las CNN aprovechan la propiedad de localidad y jerarquía presente en las imágenes. Esto prácticamente significa que se enfocan en detectar características locales en una imagen y luego las combina para construir representaciones más complejas. Estas características pueden incluir bordes, texturas, patrones y también formas. Las redes neuronales convolucionales están compuestas por varias capas, incluyendo la capa de entrada, capas convolucionales, capas de agrupación, también conocidas como pooling, y capas totalmente conectadas. La capa convolucional es fundamental en las redes neuronales convolucionales, ya que se aplican filtros, que también se le conoce como kernels o grupo de kernels, a la imagen de entrada para extraer características mediante operaciones de convolución. Las aplicaciones de las redes neuronales eh, en el manejo de imágenes. En el campo del procesamiento de imágenes y la visión por computadora son una de las aplicaciones de estas redes neuronales. También tenemos otras como el reconocimiento de objetos, detección y localización de objetos, segmentación semántica, superresolución de imágenes, generación de imágenes, reconocimiento facial y etiquetado y clasificación de las imágenes. Las semejanzas con el cerebro humano. Nos dice que el trabajo realizado por Hubel y Wiesel en 1959 jugó un papel importante en la comprensión sobre cómo funciona la corteza visual, particularmente las células responsables de la selectividad de orientación y detección de bordes en los estímulos visuales dentro de la corteza visual primaria de uno. Dos tipos de células se identificaron debido a que tenían campos receptivos alargados, con lo cual tienen una mejor respuesta a los estímulos visuales, alargados como las líneas y los bordes.
Estas se denominan células simples y células complejas. Las células simples tienen regiones excitadoras e inhibitorias. Ambas forman patrones elementales alargados en una dirección, posición y tamaño en particular en cada célula. Si un estímulo visual llega a la célula con la misma orientación y posición, de tal manera que ésta se alinee perfectamente con los patrones creados por las regiones excitadoras y al mismo tiempo se evita activar las regiones inhibitorias. La célula es activada y emite una señal. Luego, las células complejas operan de una manera similar. Como las células simples, estas tienen una orientación particular sobre la cual son sensibles. Sin embargo, estas no tienen sensibilidad en la posición. Por ello, un estímulo visual necesita llegar únicamente en la orientación correcta para que estas células sean activadas. Ahora, ¿cómo funcionan estas redes neuronales? Las redes neuronales convolucionales consisten en múltiples capas de filtros convolucionales de una o más dimensiones. Después de cada capa, por lo general, se añade una función para realizar un mapeo causal no lineal. Como cualquier red empleada para clasificación, al principio estas redes tienen una fase de extracción de características, compuestas de neuronas convolucionales. Luego hay una reducción por muestreo y al final se tendrán neuronas de perceptrón más sencillas para realizar la clasificación final. La fase de extracción de características se asemeja al proceso estimulante en las células de la corteza visual. Esta fase se compone de capas alternas de neuronas convolucionales y neuronas de reducción de muestreo. Según progresan los datos a lo largo de esta fase, se disminuye la dimensionalidad, siendo las neuronas en capas lejanas mucho más sensibles o muchos menos sensibles a perturbaciones en los datos de entrada, pero al mismo tiempo siendo estas activadas por características cada vez más complejas. Ahora, ¿cómo aprenden las redes neuronales? Las redes neuronales convolucionales aprenden a reconocer una diversidad de objetos dentro de imágenes, pero para ello necesitan entrenarse de previo con una cantidad importante de muestras, como por ejemplo podrían ser 10.000 muestras. Y de esta forma las neuronas de la red van a poder captar las características únicas de cada objeto y a su vez van a poder generalizarlo. A esto es a lo que se le conoce como el proceso de aprendizaje de un algoritmo. Ahora, todo comienza con un píxel, ¿no? Una imagen en donde prácticamente tenemos una matriz de píxeles. El valor de los píxeles van de 0 a 255, pero se normaliza para la red neuronal de 0 a 1. Los píxeles y neuronas. Para comenzar, la red toma como entrada píxeles de una imagen. Por ejemplo, si tenemos una imagen con apenas 28 por 28 píxeles, o sea, 28 de alto y 28 de ancho, esto equivale a utilizar 784 neuronas. Y esto es si solo tenemos un color, o sea, que la imagen esté a escala de grises. Ahora, si tuviéramos una imagen a color, necesitaríamos 3 canales RGB. Tendríamos el verde, el rojo y el azul, ¿no? Y entonces usaríamos ahora 28 por 28 por 3. Esto nos daría 2.352 neuronas. Estas neuronas constituyen nuestra capa de entrada. Luego tenemos el preprocesamiento. Antes de alimentar la red, recordemos que como entrada nos conviene convertir los valores de entre 0 y 1. Y por lo tanto tendremos que dividirlos todos entre 255.
Este 255 es porque los colores de los píxeles tienen valores que van de 0 al 259. Entonces, al tener una imagen a color, tendríamos tres canales, ¿no? Teníamos el rojo, el verde y el azul. Luego tenemos las convulsiones. Ahora comienza el procesado distintivo de las redes neuronales convolucionales. Es decir, eh, se van a hacer las llamadas convoluciones, ¿no? Estas consisten en tomar grupos de píxeles cercanos de la imagen de entrada e ir operando matemáticamente, o sea, un producto escalar, contra una pequeña matriz que se llama kernel. Ese kernel, supongamos que tiene un tamaño de 3 por 3 píxeles y con este tamaño logra visualizar todas las neuronas de entrada, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Y así logra generar una nueva matriz de salida, que en definitiva será nuestra nueva capa de neuronas ocultas. Ahora, acá si la imagen fuera a color, el kernel realmente sería de 3 por 3 por 3, es decir, un filtro con 3 kernels de 3 por 3. Luego esos 3 filtros se suman y conformarán una salida, ¿no? Luego tenemos los filtros, ¿no? Que los filtros prácticamente son un conjunto de kernels. Ahora, no aplicaremos un solo kernel, sino que se tendrán muchos kernels. Por ejemplo, en esta imagen, la convulsión podríamos tener 32 filtros, con lo cual realmente obtendríamos 32 matrices de salida. A este conjunto se le conoce como feature mapping. Cada una de 28 por 28 por una da un total de 25.088 neuronas para nuestra primera capa oculta de neuronas y que solo analiza una imagen cuadrada de apenas 28 píxeles. Ahora imaginemos cuántas serían si tomamos una imagen de entrada de 224 por 224 por 3 y que incluso esto aún se le considera un tamaño pequeño. Ahora, a medida que vamos desplazando el kernel y vamos obteniendo una nueva imagen filtrada por el kernel en esta primera convulsión y siguiendo con el ejemplo anterior, es como si obtuviéramos 32 imágenes filtradas nuevas. Estas imágenes nuevas lo que están dibujando son ciertas características de la imagen original. Esto ayudará en el futuro a poder distinguir un objeto de otro. Por ejemplo, puede distinguir un gato de un perro. Luego tenemos la función de activación. La función de activación más utilizada para este tipo de redes neuronales es llamada ReLU, por Character Linear Unit, y consiste en una función f de x igual a max de 0 y de x. Ahora también tenemos algo llamado el muestreo, que esto prácticamente es el paso en el que tomamos una muestra de neuronas más representativas antes de hacer una nueva convulsión. Ahora viene la pregunta del por qué muestramos. Antes vimos que con una imagen que está en blanco y negro de 28 por 28 píxeles, tenemos una primera capa de entrada de 784 neuronas. Y luego de la primera convulsión obtenemos una capa oculta de 25.088 neuronas, que realmente son nuestros 32 mapas de características de 28 por 28. Ahora, si hiciéramos una nueva convulsión a partir de esta capa, el número de neuronas de la próxima capa requeriría un poder computacional importante. Por ello, y para reducir el tamaño de la próxima capa de neuronas, hacemos un muestreo preservando las características más importantes que detectó cada filtro. Hay diversos tipos de muestreo. El más usado es el max pooling. El muestreo con max pooling es prácticamente utilizar
esta técnica con, por ejemplo, con un tamaño de 2 por 2. Esto quiere decir que reconoceremos cada una de las 32 imágenes de características obtenidas anteriormente de 28 por 28 píxeles de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Pero en vez de tomar de un píxel, tomaremos de 2 por 2, o sea, 2 de alto por 2 de ancho, que nos darían 4 píxeles. Iremos preservando el valor más alto de entre esos 4 píxeles. Por eso se le llama max, ¿no? En este caso, usando 2 por 2, la imagen resultante es reducida a la mitad y quedará de 14 por 14 píxeles. Luego de este proceso de su muestreo, nos quedarán 32 imágenes de 14 por 14, pasando de 25.088 neuronas a tener 6.272, las cuales son bastante menos, ¿no? Y que en teoría deberían seguir almacenando la información más importante para detectar las características deseadas. Ahora tenemos la imagen de la primera convulsión. Esta representa la, prácticamente la realización de la primera convulsión y que consiste de una entrada, un conjunto de filtros en donde se generarán una mapa de características y se hará el muestreo con el cual, con el ejemplo de las imágenes de un solo color, tendríamos lo siguiente, ¿no? La primera convulsión, que sería de 28 por 28 por 1, que nos daría 784 neuronas, ¿no? No tenemos la del kernel, que sería 32 filtros de 3 por 3. Luego tenemos el feature mapping, que sería la de 28 por 32 kernel, igual a 25.088 neuronas. Luego se aplica el max pooling, que sería de 2 por 2, y se obtendría la salida de la primera convulsión, que es la de 14 por 14 por 32, que nos dan los 6.272 neuronas. Luego tenemos las convulsiones subsecuentes, ¿no? Ahorita tendríamos la segunda convulsión y con la segunda convulsión pues obtendríamos lo siguiente, ¿no? Tenemos 14 por 14 por 32, que serían las 6.272 neuronas que vienen de la primera convulsión. Luego se aplica el kernel de 64 filtros de 3 por 3 y se obtiene el feature mapping, que sería de 14 por 14 por 64, que nos da los 12.544 neuronas. Luego se aplica el max pooling de 2 por 2 y se obtiene la salida de la convulsión, que sería de 3.136 neuronas. Luego en la tercera convulsión se comenzará en tamaño de 7 por 7 píxeles y luego del max pooling quedará de 3 por 3, con lo cual podríamos hacer solo una convulsión más. En este ejemplo empezamos con una imagen de 28 por 28 píxeles y se hicieron 3 convulsiones. Si la imagen inicial hubiese sido mayor, por ejemplo de 224 por 224 píxeles, aún hubiéramos podido seguir haciendo convulsiones. Entonces la tercera convulsión quedaría con 3.136 neuronas. Se aplicó el kernel de 128 filtros de 3 por 3. Se obtiene el feature mapping de 7 por 7 por 128, que nos da 6.272 neuronas. Luego el max pooling de 2 por 2 y se obtiene la salida de la tercera convulsión de 768 neuronas. Luego tenemos la conexión con una red neuronal tradicional. Para terminar, tomaremos la última capa oculta a la que hicimos subsampling, que se dice que es tridimensional, por tomar la forma, nuestro ejemplo, de 3 por 3 por 128, considerando alto, ancho y mapas, y las aplanamos. Esto es que deja de ser tridimensional y pasa a ser una capa de neuronas tradicionales, y con ello aplanamos
y conectamos una nueva capa oculta de neuronas tipo feed-forward. Entonces a esta nueva capa oculta tradicional se le aplica una función llamada softmax que conecta contra la capa de salida final, en este caso, que tendrá la cantidad de neuronas correspondientes con las clases que estamos clasificando. Si clasificamos perros y gatos, por ejemplo, van a ser 2 neuronas. Si clasificamos, por ejemplo, coches, vehículos o barcos, serían 3 neuronas y así. Las salidas al momento de entrenamiento tendrán el formato conocido como One Hot Encoding, en el que para perros y gatos será 1-0 y 0-1, para coches, aviones y barcos serán 1-0-0, 0-1-0 y 0-0-1. La función de softmax se encarga de pasar a probabilidad entre 0 y 1 a las neuronas de salida. Por ejemplo, una salida 0,208 nos indica 20% de probabilidades de que sea perro y un 80% de que sea gato, según el ejemplo que estábamos realizando. Entonces, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.